ahí estamos. Bien, entonces veníamos diciendo que el objetivo del laboratorio era purificar una enzima a partir de un tejido biológico, que en este caso sería la papa, pero podemos hacerlo a partir de cualquier otro tejido si quisiéramos aislar cualquier enzima. Ahora, les pregunto, ¿qué herramientas utilizarían para saber si purificaron o no una enzima? ¿Qué herramientas estuvieron viendo a lo largo bueno, en una parte del cuatrimestre? ¿Qué se les ocurre? Si quieren pueden ir abriendo los micrófonos, así no hay problema. No tienen que pedirme permiso. ¿Algo de alguna tabla? ¿Se acuerdan? Sí, por la tabla que veníamos, la actividad total. Bien, excelente. Actividad específica. Bien. Precisamente la actividad específica es lo que nos da el grado de purificación que obtuvimos. Bien, entonces nosotros como herramienta para saber si nosotros vamos a purificar o no, tendríamos que hacer una tabla de purificación. Entonces, esperen que les voy a compartir mi pantalla. Díganme si están viendo. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, sí, está bien. Bien, perfecto. O sea, vamos a pasar todo esto y lo que yo les quería mostrar era esto. O sea, que nuestro objetivo va a ser completar cada casillero de esta tabla. ¿Bien? Entonces, volviendo. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que completar? Vamos a tener que completar, por ejemplo, en la etapa 1, que va a ser un método de purificación, vamos a necesitar saber el volumen que obtuvimos de esa etapa, la concentración de proteínas de esa etapa, la actividad específica. Con todos esos datos podemos calcular la actividad total y a su vez con todos estos datos vamos a poder calcular el rendimiento total y parcial y la purificación total y parcial. ¿Bien? Entonces siempre vamos a tener en mente esto, que esto es lo que nosotros queremos ir completando. Entonces, vamos ahora un poco al inicio. Bueno, habíamos dicho que en este caso lo que nosotros queremos purificar es una fosfatasa. Básicamente, ¿qué es la fosfatasa? Son enzimas que hidrolizan monoésteres de fosfato. Bien, tienen un peso molecular característico, bien, que en este caso pueden ser monómeros o dímeros de masa molecular que puede ser de 50 o 60 kilodaltons. Y también es interesante porque se diferencian por el pH, pH óptimo de catálisis, dentro de las cuales tenemos ácidas o alcalinas. En este caso, nosotros queremos purificar la ácida, o sea, que básicamente en qué pH óptimo estaría catalizando, o yo esperaría que catalice. ¿En un pH básico o ácido? Perdón que no escuché. Ácido. Bien, genial. Entonces, seguimos. Perdón. Sí. Sí. ¿Ustedes están viendo bien la presentación de la pantalla? Porque a mí recién ahora me pareció estaba hablando antes. ¿Lo está viendo bien o no es un problema mío? No, se ve bien. Ah, bueno, a mí me pareció recontra desincronizado. Perdón. Sí, no, a veces pasa como que queda como en un desfasaje y tarda un poco. Bueno, sí. Entonces, teniendo en cuenta, nosotros ¿qué queremos hacer? Dijimos que queremos purificar, pero no solamente vamos a querer purificar. ¿Qué otra cosa vamos a querer hacer? Y vamos a querer caracterizar la enzima. Y para caracterizar una enzima, ¿qué es lo que necesitamos determinar o saber? ¿Qué parámetros necesitamos conocer de esa enzima?
parámetros cinéticos. Bien, por ejemplo, ¿qué buscaría saber de esa enzima? ¿Cuáles serían esos parámetros cinéticos? La KM, la velocidad máxima. Bien, perfecto. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también vamos a querer determinar que el pH óptimo de catálisis de esta enzima, y vamos a querer ver la estabilidad que tiene esta enzima a distintos pHs. Bien, por otro lado, el práctico, como en una tercer parte, el objetivo sería estudiar el efecto de un inhibidor, que en este caso sería fosfato, bien, que es el inhibidor natural. Y finalmente, lo que vamos a querer hacer es determinar la masa molecular, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder determinar los parámetros cinéticos, nosotros vamos a tener que hacer medidas de actividad, ¿bien? Pero resulta que nosotros vamos a tener que utilizar una herramienta, es decir, o vamos a tener que hacer que la enzima catalice, le vamos a tener que colocar un sustrato, ¿bien? O que absorba o que el producto de esa catálisis absorba. En este caso, el sustrato que nosotros vamos a utilizar va a ser el PNPP, ¿bien? La fosfatasa ácida va a romper ese grupo, a hidrolizar ese grupo fosfato y eso va a dar un color amarillo que va a absorber a 405 nanómetros, ¿bien? Entonces, básicamente lo que les dice ahora acá, que en realidad el pH óptimo de esa fosfatasa ácida es de 5, ¿bien? Pero el problema es que a ese pH no vamos a poder medir. ¿Por qué? Porque hay una interferencia y esa interferencia es del PNPP, ¿bien? Entonces, ¿qué estrategia vamos a tener que utilizar? Vamos a tener que medir las actividades en otro pH, ¿bien? Que va a ser de 6,5. En ese pH no va a haber interferencia, ¿bien? De este compuesto, ¿bien? Pero el tema es que... Sí, perdón. ¿Alguien me habló? Porque yo no los veo. ¿Sigo? Creo que se acopló luego el micrófono, profe. Está bien. Usted, yo voy medio a ciega porque yo lo que estoy viendo es la presentación. Yo no les veo las caras a ustedes. Pero no hay problema. Si ustedes quieren pararme o frenarme o hacerme un comentario o alguna pregunta, me van haciendo, ¿saben? Yo cuando leí el Power PNPP me quedó la duda si era para nitrofenilfosfato. Sí, él es para nitrofenilfosfato. Entonces la estrategia, generalmente cuando uno quiere hacer medidas de actividad, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar básicamente o que absorba absorba el sustrato o que absorba el producto, porque nosotros vamos a medir absorbancia, es una de las estrategias para poder medir la actividad enzimática. Entonces, como les dije, no vamos a poder medir a pH el óptimo, pero sí vamos a poder medir a pH cercano, que es un 6,5. ¿Bien? Una cosa respecto a esto, y a lo mejor capaz que me anticipo un poquito. ¿Bien? Ustedes, ¿cómo estarían seguros? ¿Por qué decimos, bueno, sí, a pH 6,5 nosotros podemos medir a la actividad? ¿Qué tipo de experimento realizamos para poder saber que la enzima es estable a esa pH? ¿La preincubamos a ese pH? Bien, o sea que voy un poco para atrás. Y nosotros, ahí porque le dan los datos, ¿bien? Pero ustedes me podrían decir, y bueno, pero ¿cómo sé yo que el pH es 5 y voy a medir a 6,5? Bueno,
Van a ver más adelante que nosotros vamos a hacer dos tipos de experimentos. Un experimento va a ser, nos va a dar este tipo de resultado. Este, en realidad, es el experimento de pH óptimo. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago este experimento, lo que yo voy a esperar, ¿qué va a ser? Que este pH que me dé, ¿cuánto aproximadamente? Como me habían dado el dato, yo voy a esperar que sea aproximadamente de 5. Y por otro lado, que ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿por qué yo estoy confiado de que yo a pH 6,5 sé que la enzima es estable? Bueno, para poder hacer eso, nosotros lo que tuvimos que haber hecho previamente a todo esto, es la curva de estabilidad de la enzima. Entonces, con estos dos experimentos yo me quedo tranquilo que si bien no puedo medir al pH óptimo, que es 5, vamos a suponer que yo voy a medir a un pH acá 6,5 y la enzima va a seguir estando en ese rango de estabilidad. Bien, entonces estas son algunas cuestiones que vamos a tener que ir teniendo un poco en cuenta. Bien, continuemos. Vamos a empezar con la parte de la purificación. Básicamente lo que nosotros tenemos que sacar, valga así el lenguaje, vamos a tener que purificar la enzima de la papa. ¿Cómo harían esto ustedes en el laboratorio? Bueno, lo que van a utilizar, van a tomar una muestra de 50 gramos de papa y lo van a mantener en hielo todo el procedimiento. ¿Por qué es esto importante? Porque en los tejidos también hay enzimas que son proteasas. ¿Y qué hacen las proteasas? Rompen otras, o sea, hidrolizan otras proteínas. Entonces, vamos a ver que también va a utilizar otras estrategias para tratar de mantener inhibidas esas proteasas. Pero es importante esto de mantener a bajas temperaturas porque se inactivan este tipo de enzimas. A eso le vamos a agregar un buffer de extracción. Bien, en ese buffer de extracción, bien, nosotros vamos a tener primero, va a tener una, no sé si bueno, no habla mucho sobre el tipo de buffer, pero podemos ir viendo, a ver, les voy a mostrar en la guía del laboratorio un poco la composición del buffer. Bien, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Sí, profe. Bien, fíjense, el buffer de extracción, ¿qué es lo que tiene? Tiene acetato de sodio que en realidad, ¿qué me está dando? Fíjense que es un pH de trabajo cerca del pH óptimo de la enzima, porque no voy a poder utilizar un pH que sea de 10, o sea, un buffer que me esté dando un pH de 10. Entonces trato de buscar un pH que esté cerca del pH óptimo o del rango de estabilidad de la enzima. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar hepta. El hepta lo que hace es captar cationes divalentes que son necesarios para la actividad de las proteasas. Bien, entonces si yo retiro esos cationes divalentes, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de inhibir esas proteasas. Bien, un inhibidor de proteasas, que es el PMCF, y le vamos a agregar beta-mercaptoetanol. O sea que en definitiva, fíjense que el buffer de extracción siempre va a tener componentes que traten, o sea que su finalidad va a ser que inhiban la actividad proteasa de las enzimas que obviamente van a estar en el tejido también, junto con la que yo quiero purificar. Bueno, ¿qué van a hacer? Lo van a homogeneizar en el politrón, es para que ustedes se den una idea, es como una mini pimer, tiene unas cuchillas, entonces lo que hace básicamente es, se va a procesar todo la muestra, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Qué vamos a necesitar realizar? Bueno, antes van a realizar,
en el laboratorio lo que hacen es un filtrado previo, bien, porque lo que pasa es que le queda todo como restos bastante grandes y que, bueno, con un filtrado se quedan con el homogenado, y ese homogenado es el que van a centrifugar, bien. La idea bueno, ustedes centrifugan todo, ¿y con qué se quedarían? ¿Con el sobrenadante o con el pellet? El sobrenadante. Bien, ¿por qué? Porque el sobrenadante, ahí es donde yo tengo mi fosfatasa, ¿bien? Y el pellet, como bien dice en la imagen, está todos los restos celulares y todo lo que yo tengo que descartar, ¿bien? Una vez que, fíjense que vamos a tener que medir el volumen de ese sobrenadante, ¿bien? El paso que sigue, ¿por qué medimos este volumen? ¿Por qué? Porque la realidad es que vamos a tener que hacer una precipitación, ¿bien? ¿Cómo vamos a precipitar? Y bueno, vamos a agregar PEG en una concentración que en realidad acá la fórmula les dice que tiene que ser una concentración final del 20%, ¿bien? Entonces por eso es importante que ustedes tomen el volumen de este homogenado para poder saber qué volumen le tienen que agregar de PEG al 50% para que le quede un final del 20%, ¿bien? Luego, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, eso se deja 40 minutos en agitación. Se va a poner, lo van a poner como ven acá, bueno, un vaso precipitado que va a estar agitándose dentro de como de una hielera, ¿bien? Y eso lo van a dejar precipitando, ¿bien? Luego, una vez que precipitan, ¿qué se les ocurriría hacer? ¿Qué es lo que precipita? La fosfatasa. Bien, entonces, tengo el precipitado, pero lo tengo mezclado con la parte que no me interesa. Entonces, para eso, ¿qué necesitaría hacer? Centrifugar. Bien, una centrifugación, perfecto. Entonces, vamos a centrifugar. Como dijimos previamente, en esta centrifugación nosotros vamos a descartar el sobrenadante y nos vamos a quedar con el pellet. ¿Por qué? Porque la etapa es de precipitación. Entonces, la enzima que nosotros estamos purificando va a estar en el precipitado. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Luego, vamos a resuspender con un buffer, que es un buffer que se llama buffer de columna. ¿Bien? Vamos a volver a centrifugar. O sea, ¿qué es lo que hacen? Ustedes van a tener el pellet, le agregarían el buffer y tratan de resuspender lo más que pueden. ¿Bien? Entonces, le va a quedar como un líquido bastante espeso. Y lo que van a hacer, van a volver a centrifugar. Van a tomar el sobrenadante. ¿Y por qué toman el sobrenadante acá? Y no el pellet. En la etapa 2, fíjense que dice resuspender. ¿Qué estarían resuspendiendo ustedes? La enzima. Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Precipitamos, resuspendimos, y si resuspendimos, que significa que la proteína pasó a estar del pellet al sobrenadante. Por eso yo no tengo que tirar ese sobrenadante y lo tengo que guardar, que ahí le dice guardar y lo rotulan como sobrenadante A. Bien, vuelven a hacer el mismo procedimiento. Y ahora lo que hacen es resuspender, bueno, con otro volumen de buffer. Bien.
vuelven a hacer el mismo procedimiento y después lo que hacen es mezclar los dos sobrenadantes. Bien, lo que están haciendo en el punto sería 4 y 5 son lavados, es decir, que trato de lavar lo máximo que puedo el pellet. ¿Para qué? Para poder arrastrar la proteína que está en el precipitado hacia el sobrenadante. Bien, pero también tiene que haber un equilibrio, porque no puedo lavar demasiado porque después se me iría diluyendo la enzima. Bien, lo que van a hacer, bueno, medirían ese volumen, bien, que sería el volumen del PEP. Entonces, fíjense, voy a hacer una pequeña pausa acá. Voy a volver a la tabla. Bien, entonces, ¿se acuerdan que el volumen, primero van a tener el volumen de la parte del homogenado, bien, del extracto crudo? Entonces, ese volumen es el que iría acá. La segunda etapa es la etapa de precipitación con PEP, y en donde les va diciendo que ustedes anoten los volúmenes, serían los volúmenes que vienen acá. Bien, continuamos, vuelvo para atrás. Bueno, una vez que ya tengo los dos sobrenadantes, voy a hacer una tercera etapa. La tercera etapa va a ser una cromatografía en Q cefarosa. Bien, entonces con ese sobrenadante A más B, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sembrar en las columnas y voy a empezar a diluir. ¿Con qué? Bueno, con fuerza. ¿Cómo se diluye en una columna de este tipo de intercambio iónico? ¿Qué es lo que tendrían que ir aumentando para diluir? La fuerza iónica. Bien, fíjense que eso, lo que me dijeron, está acá. Fíjense que al principio le van a dar a cloruro de sodio, 25 milimolar, 250. Bien. Y van a tener que ir recolectando en fracciones de 3 mililitros. ¿Estamos? Entonces, una vez que ya tienen que tienen su batería de tubos con las eluciones, bueno, yo me tengo que quedar con uno de estos tubos. Bien, entonces, me tengo que quedar ¿con qué tubo? ¿Con qué tubo me voy a quedar? ¿Qué tubo voy a elegir? Que tenga más actividad. Bien, porque significa que si yo tengo más actividad, significa que tengo ahí mi fosfatasa ácida. Bien. Fíjense que una estrategia para hacer una pequeña medida de actividad, que la idea no es que larguemos que midamos hagamos una curva de actividad, sería como en tiempo real, sino que la idea es que hagamos una pequeña reacción en una placa. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se agregan, ustedes van a ver que para la placa le van a agregar el sustrato, bien, el buffer correspondiente, el sustrato, y ¿qué es lo que van a hacer? Van a agregar una alícuota, bien, ¿de qué? De cada una de las fracciones. Obviamente que van a tener que hacer un blanco, porque ¿qué es lo que pasa? En el caso de este sustrato, si ustedes lo pudieran ver, van a ver que tiene como un color al ojo, un amarillito, muy tenue, pero tiene un color. Entonces necesito hacer ese blanco para poder descontar. Aparte siempre tengo que hacer un blanco para poder descontar. Descontárselo a mis muestras. Bien, entonces hacen una reacción en una placa,
Bien, y vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, listo, yo veo que la placa me dio actividad en el pocillo 6. Bien, entonces me quedo con ese pocillo. ¿Estamos? Bien, ya en teoría tengo, bien, la fosfatasa purificada. Bien, ahora voy a la tabla. ¿Qué necesito hacer? Porque yo lo único que hice hasta ahora fue poder completar los volúmenes. Bien, ¿qué voy a necesitar hacer? Medir concentración de proteínas. Bien, en cada una de las etapas. Para poder medir la concentración de la proteína, ustedes lo que van a utilizar es el método de Bradford. Bien, entonces, la idea de este método es que, bueno, ustedes van a agregar, primero en general, lo que hacen es agregar 0,5 mililitros de la muestra más agua y le agregan el reactivo de color, 0,5 mililitros. Bien, y eso van a medir absorbancia a 595. ¿Estamos? Ahora, el tema de la determinación de concentraciones de proteína, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo agarro mido, vamos a suponer, tengo absorbancia. Bien, ¿qué es lo que voy a necesitar hacer primero? Antes de poder medir. Una curva de calibración. Es decir, que yo voy a tener que agregar concentraciones conocidas e ir midiéndole la absorbancia. Bien, entonces esto, lo que ustedes hacen, que ustedes van a utilizar como patrón albúmina sérica humana. Bien, entonces, vamos a suponer que yo dije, bueno, listo, perfecto. Mido, ¿qué voy a necesitar? Siempre vamos a recordar esto, que yo tengo la etapa 1, 2 y 3. Tenía los volúmenes y quiero hacer la concentración de proteína. Bien, entonces voy a agarrar la muestra esta y voy a agarrar y voy a medir. Bueno, vamos a suponer que esa medida cae acá. Bien, perfecto, me cae dentro de la curva, no tengo ningún problema. Mido la muestra 2, vamos a suponer, y la muestra 2, vamos a suponer que me queda acá. En realidad, vamos a hacer al revés. La muestra 1 vamos a cambiarla. Entonces, vamos a suponer muestra 1, 2, vamos a suponer que me queda acá, y la 1 me cae fuera. ¿Cómo hago para que esto entre acá? Para que esa medida entre en mi curva de calibración. ¿Cómo se les ocurriría hacer? Diluir. Bien, entonces, básicamente diluyen y van a diluir hasta un punto en donde básicamente tengan un dato que caiga dentro de la curva. ¿Estamos? Bien, hasta ahora tenemos las medidas de la determinación de concentración de proteínas. Bien, hasta ahora ya me... Fíjense acá. Vale. Sí. Perdón. Sí. Ahí cuando, no sé quién habló, pero que dijo diluir,
es importante aclarar que lo que hay que diluir es la muestra antes de agregar el reactivo, no una vez que hicimos la reacción y diluirlo para que la absorbancia disminuya de la mezcla ya realizada, ¿sí? Sí, perfecto. Cuando se mide por el método de Bradford, por ejemplo, porque no está acá es sin el protocolo, pero donde dice 0,5 mililitros de muestra más agua, se refiere a que nosotros vamos a tomar una pequeña alícuota de la muestra, lo vamos a llevar hasta 0,5 mililitros con agua, y a eso después le agregamos los 0,5 mililitros de reactivo de Bradford, ¿sí? Entonces, nosotros podemos jugar con la cantidad que estamos tomando de la alícuota, que no me acuerdo, creo que eran 50 microlitros o 20 microlitros, Mirá, digamos. acá no sé si lo pueden llegar a ver. Sí. Esta sería la curva que deberían completar. Claro, ahí tenemos distintos volúmenes de testigos para poder llevar a lograr hacer la curva, ¿sí? Van a tener distintas concentraciones de albúmina de testigos para que tengan distintos valores de absorbancia, y después para cada etapa de purificación se usan o 20 o 50 microlitros de cada fracción, en realidad, o de diluciones de la fracción, en realidad, ¿sí? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros usamos a lo mejor 50 microlitros del extracto crudo, nos va a dar un valor muy alto de absorbancia que no va a caer dentro de la curva. Porque el método es muy sensible, entonces tenemos que usar cantidades diluidas de la proteína. Entonces vamos a usar, por ejemplo, 50 microlitros de una dilución 1 en 10, en 30, perdón. Sí, fíjate que ahí decía bueno, ustedes lo tienen ahí en la guía, que para la etapa 1 y 2 van a usar una dilución 1 en 30 y para la etapa 3 una en 10. Y de esas diluciones ustedes van a probar 20 y 50 microlitros. Entonces, les planteaba a Ale, es que si dando una dilución 1 en 30 y 20 microlitros de extracto crudo, por ejemplo, sea la cantidad más chiquita, a la cual le llevamos hasta el volumen con agua y después le agregamos el reactivo, que usando esos 20 microlitros de la dilución aún nos queda fuera de la curva, tenemos que hacer una dilución mayor de la alícuota que queremos medir para poder hacer la determinación, ¿sí? Entonces, o ponemos menos microlitros, ponemos de esa dilución 1 en 30, ponemos 5 microlitros en lugar de 20, o diluimos más. En lugar de hacer una dilución 1 en 30, buscaremos la dilución 1 en 100. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿O queda alguna duda? Bien, vamos a continuar. Bueno, vuelvo un poco para atrás, perdón, para adelante voy. Entonces, ya tenemos el volumen, tenemos la concentración de proteína. ¿Y qué nos faltaría? Porque esto lo podemos básicamente, estas columnas para atrás son las que podemos calcular. Bien, ¿qué nos faltaría hacer? Necesitamos determinar la actividad. Bien, la actividad de la fosfatasa ácida en cada una de las etapas. Bien, entonces, para esto, quieren que... fíjense, lo que ustedes, para poder determinar la actividad, van a tener que utilizar 50 microlitros del sustrato, que ya le da una determinada concentración y que está a un determinado pH, con 500 microlitros de agua, y a eso en realidad sería, agregan la muestra, que el volumen sugerido es de 60 microlitros, entonces tendrían que agregar 440 de agua, ¿no es cierto?, para llegar a un volumen de 1000 microlitros. Bien, bueno, esto creo que, no sé si, bueno, la cuestión es que, bueno, fíjense, acá les va diciendo los microlitros que deberían agregar para cada una de las reacciones. Es importante, cuando ustedes están en el laboratorio
y preparan, generalmente lo que tienen que hacer es preparar el sustrato con el agua y lo dejan. Bien. Una vez que ustedes estén enfrente del espectrofotómetro, recién ahí largan la reacción con el agregado de la enzima, de la etapa que ustedes quieran determinar la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la mesada y agrego todo, cuando llegue al espectrofotómetro ya no va a haber, la reacción se va a ver frenada o la voy a agarrar ya muy transcurrida. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y bueno, van a tener que determinar el delta absorbancia por minuto, ¿bien? De cada una de las etapas, o sea, del extracto crudo, de la precipitación con PEC y después de la columna. ¿Bien? Entonces van a tener ese dato que van a poder utilizar. Y ya con todos esos datos van a poder construir la tabla, porque el resto son cálculos. O sea que las tres primeras columnas, que son las más importantes, es la que ya pudimos determinar en la primera etapa sería como del práctico. ¿Bien? Después, ¿qué vamos a hacer? Determinación del pH óptimo. La idea, en este caso, es decir, bueno, ¿a qué pH la enzima presenta una actividad, la mayor actividad? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para eso van a necesitar incubar cada uno, fíjense que dice, cada uno de los pocillos esto es una placa, cada pocillo, para que ustedes se den una idea, tiene más o menos 200 microlitros, o sea que son volúmenes muy pequeños y son más que nada para hacer una reacción rápida y de muestra. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada pocillo va a tener un pH diferente. Le van a agregar el sustrato, que en este caso sería el PNPP, y a cada pocillo le van a agregar la enzima purificada. La enzima purificada, ¿qué muestra tomarían? ¿Cuál es la enzima que ustedes van a ir a probar para hacer el pH óptimo? ¿De dónde la van a sacar? De la última etapa. Bien, de la columna, o sea que yo me quedé supuestamente con la columna 6 y con esa columna es la que voy a hacer la determinación del pH óptimo. Bien. Bueno, la dejamos reaccionar, vamos a detener la reacción y lo que se ve es, van a ver que van a ver un color que empieza a ser como más intenso, en realidad a pH 5. Bien. Después, ¿qué vamos a hacer? La determinación de la estabilidad. Pero para esto, ¿cómo vamos a hacer la reacción? Vamos a incubar 15 minutos el buffer a distintos pHs con la enzima purificada. ¿Bien? O sea que vamos a poner distintos pH en la enzima purificada y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar reaccionar, vamos a tomar una alícuota y vamos a medir actividad, pero al pH óptimo, ¿bien? Al que yo determiné acá, ¿bien? La idea es que yo incubo la enzima y quiero saber si después de esa incubación con distintos pH sigue teniendo actividad o si el pH, vamos a suponer que provocó una desnaturalización de la proteína. Entonces, cuando vean en la placa, fíjense que el rango de estabilidad de ustedes sería de 4 a 7. ¿Bien? Y acá vuelvo a remarcar, entonces yo con estos datos podría decir, listo, no tengo problema, yo puedo medir actividad a 6,5 porque si bien no es el pH óptimo, pero sé que la enzima es estable. Diferente sería de decir, bueno, yo tengo una reacción, le pongo un sustrato, pero me da que yo tengo que medir a pH 8. ¿Bien? Porque el sustrato no interfiere ese pH y no voy a poder utilizarlo. ¿Bien? Entonces, más o menos la idea de estas cuestiones de poder determinar el pH óptimo, el rango de estabilidad
a distintos pH es para esto, para decir, bueno, si bien no puedo medir el pH óptimo, ¿hasta qué pH yo me puedo extender para hacer una medida de actividad? ¿Bien? Después, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar Km y Vmax. ¿Bien? Voy a volver un poco para atrás, a ver en la guía. En la guía del laboratorio. Bueno, toda esta parte ya la hemos pasado. Bien, fíjense, la tabla que ustedes tienen para poder hacer las determinaciones de Km y Vmax van a ser la siguiente. Ustedes tendrían que agregar, o sea, citrato, que es el buffer, el sustrato, el agua y el eluido, ¿bien? E ir agregando distintas concentraciones del sustrato para ir teniendo los distintos puntos, ¿bien? La idea, ¿cuál es? Una vez que yo, ¿por qué quisiera hacer eso? Bien, ¿qué voy a hacer? La idea es, si yo quiero determinar la Km y la Vmax, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, listo, yo tengo que construir la doble recíproca. Para poder hacer la doble recíproca voy a necesitar medir velocidades a distintas concentraciones de sustrato, que es lo que están haciendo acá, completando estos valores de las tablas, que en realidad, bueno, van a poder hacer incubando, sería el buffer con las distintas concentraciones del sustrato y la enzima, van a poder determinar Km y Vmax a través de la construcción de la doble recíproca. ¿Bien? Bueno, después, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Vamos a determinar la constante de inhibición. ¿Bien? ¿Para quién? Para el fosfato. ¿Y cómo harían este tipo de gráficas? Bueno, fíjense que, vamos a ver en la guía del laboratorio, acá tienen una segunda tabla. La tabla esta, fíjense, para la concentración del inhibidor la concentración de fosfato a 0 milimolar, ustedes esta parte de la curva, que son acá anotarían el delta A por minuto que obtuvieron para cada uno de estas concentraciones de sustrato. ¿Bien? Luego van a agregar 0,5 milimolar del fosfato y lo que van a hacer, van a determinar el delta de absorbancia para la concentración de sustrato que sea 4 milimolar, 6 milimolar y 10 milimolar. ¿Bien? Y lo mismo van a hacer para la concentración de fosfato 1 y 2 milimolar. ¿Bien? Entonces, en este caso tendrían todos los delta de absorbancia para las distintas concentraciones de sustrato y para las distintas concentraciones de inhibidores. Bien, y con esto, ¿qué se les ocurriría hacer con esto? ¿Qué gráfica? O sea, nosotros queremos determinar KI. Dixon. Bien, puede ser Dixon. ¿Y qué otra opción? Dixon está bien. La voy a hacer acá. Yo quiero saber, bueno, Dixon me sirve para determinar KI, bien. Esto es 1 sobre B y acá es la concentración de inhibidor. Bien, entonces dependiendo del tipo de inhibición, bueno, fíjense que a lo mejor van a tener que, vamos a suponer,
van a sacar KI de la gráfica. ¿Bien? Bien. Finalmente, vamos a lo que es la determinación de la masa molecular. Bien, acá lo que les quería mostrar es un videíto. Me van a decir si lo pueden mirar bien. Lo voy a poner sin volumen. ¿Qué es? ¿Cómo se hace la electroforesis? ¿Lo pueden ver el video? Sí, se ve. Bien, genial. Bueno, nosotros tenemos que determinar el peso molecular. Bien. Pero el peso molecular que vamos a determinar por electroforesis. ¿Qué es? ¿El peso molecular? ¿Es el peso molecular nativo? Nosotros vamos a hacer una electroforesis, ya les digo, en condiciones de SS y le vamos a agregar beta-mercaptoetanol. ¿Qué es lo que estaríamos viendo ahí? ¿El peso molecular de qué? De la desnaturalizada. Claro, bien. O sea que estaría viendo el peso molecular de la subunidad. Bien, lo que si yo obtengo una banda, voy a obtener eso. No tendría el peso nativo. ¿Por qué? Porque para eso, ¿qué necesitaría hacer yo? Para poder saber el peso nativo de la proteína. ¿Qué estrategia se le ocurriría hacer? Una cromatografía de exclusión molecular. Bien, perfecto. Bien, entonces, como no podemos hacer eso y vamos a hacer una electroforesis, yo le quería mostrar un videito para que tengan una idea de cómo se hace una electroforesis. Bueno, básicamente nosotros tenemos la muestra ahí de proteína a la cual le vamos a agregar el SS page y le vamos a agregar el beta-mercaptoetanol. Bien, las muestras se calientan para que se desnaturalice, es decir, que si hay subunidades, que bueno, el beta-mercaptoetanol va a romper los puentes disulfuro y el SS lo que va a hacer como detergente va a hacer que la proteína se desnaturalice. Bien, entonces se despliega. Fíjense, ahí queda una desplegada y la otra que la pone en otro color. Fíjense ahí lo que está haciendo. La parte roja sería como una subunidad. La parte amarilla sería la otra. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se toma esa muestra y se siembra en un gel. Entonces, después lo que hacen es aplicar corriente a ese gel y las proteínas comienzan a migrar. Bien. Entonces, van a empezar a migrar y se van a ir separando según su peso molecular. A medida que van migrando, en la parte superior del gel, fíjense, acá les va mostrando las distintas subunidades. Fíjense que la amarilla, que es la más grande, queda arriba. La roja, que es la intermedia, queda en el medio y la más pequeña queda abajo. Bien, en definitiva, lo que ustedes están viendo después, ¿qué pasa? Fíjense, este gel es, cuando ustedes lo ven, no ven colores. Para eso lo tienen que teñir. Para que puedan llegar a ver este gel así, se tiñe. Bien, entonces, ¿qué es lo que se sembró en este gel? Se hizo exactamente lo mismo. Acá, lo que se sembró en una primera calle fue el extracto crudo. Bien. En una segunda calle se sembró
la muestra de PEG. Y esta F1, F2, F3 son las fracciones que se obtuvieron distintos grupos. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ven? A medida, esto serían las fracciones de la columna. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que podrían decir mirando este gel? ¿Qué se les ocurriría? Fíjense que acá, me olvidé de comentarles, que acá aparece una banda. ¿Sí? Esto acá no se mostró, pero aparecen. También se tienen que sembrar marcadores de peso moleculares. Bien, o sea que es como si apareciera esto lo mismo, pero con distintas bandas, que va a ser de 78, 64, 46 y 22. Fíjense que aparece una banda. Recuerden que nosotros habíamos dicho que el peso molecular de la fosfatasa ácida estaba entre 50 y 60 kilodaltons. O sea que puedo decir que esta banda se corresponde a la fosfatasa ácida. ¿Bien? Pero, ¿puedo decir que está purificada, que es 100% fosfatasa ácida? Yo veo la banda, vamos a suponer que yo tengo una muestra de peso molecular ahí en 50. ¿Podría decir que esta banda es fosfatasa ácida pura? No, ¿Por qué no? porque hay otra banda por arriba de 22, ¿o no? Claro, pero vamos a suponer que yo lo que a lo mejor yo me expresé mal. Quiero saber si esta banda, o sea, lo que vos decís está bien, porque vos me decís y no está purificada porque yo veo otras bandas. Eso es correcto. Pero a su vez, yo lo que no puedo decir es que la banda que aparece, que supuestamente aparece en 50, es fosfatasa ácida pura. ¿Por qué? Porque ¿cuántas proteínas en una célula pueden llegar a tener el peso molecular de 50? Es más, las que se rompieron porque rompimos los puentes disulfuro. Un montón. Entonces, dentro de esa banda, bien, quiero decir que esta banda no solo, o sea, tiene fosfatasa ácida, sí, tiene. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a medir la actividad, que esa sí es específica, para fosfatasa me dio actividad. ¿Por qué? Porque si yo hubiese ido a medir actividad y no veo nada y acá me aparece la banda, y yo digo, bueno, listo. Está bien, yo veo una banda de 50, pero no es fosfatasa porque yo cuando fui a medir la actividad no me dio nada. Bien, entonces, por ahí a lo mejor ahora los mareo un poco, pero la idea siempre es que los resultados se van sumando, no es que yo puedo hacer, o sea, al final de todo es como que tengo que tener todos los resultados de todos los experimentos para empezar a sacar determinadas conclusiones. Bien, es más, otra cosa importante, que a lo mejor la tinción del gel la tinción de las proteínas tiene una determinada sensibilidad. Puede ocurrir que exista una impureza que esté en una concentración muy baja, que impureza me refiero a una proteína, que a lo mejor su concentración sea tan baja que no la alcanza a teñir y que yo no la vea no quiere decir que no esté. Es por esta razón de que digo, bueno, perfecto, aparece la banda, vi que tengo actividad, entonces, aparte, comparada con las de extracto crudo y la de PEG, veo que voy purificando y obviamente, finalmente, para saber si purifiqué o no, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que fijarme acá, los resultados que me den acá. ¿Bien? Bueno, eso sería
Eso es todo.